Entre los siglos XII y XIII, cuando las canciones de los trovadores pasan de canto de ruiseñor a canto de cisne, florece el abrigo de las primeras universidades europeas, la rosa del pecado, lo que es lo mismo, la poesía de los goliardos, clérigos y estudiantes errantes que, entre otras aficiones, escribían canciones. El vino, la taberna, la mujer, el amor, en todas sus manifestaciones, la crítica a la Iglesia y también al poder establecido son los principales temas de esta poesía goliárdica que no está tan separada de lo que hoy se puede hacer. Eran poetas que criticaban y que además vivían de una manera intensa. Pues bien, nos vamos a acercar a la poesía de los goliardos y lo vamos a hacer de la mano de Pep Burgoa. Bienvenido, Pep. Bien hallada. Pep encontró o se topó de alguna manera con la poesía goliárdica y además, y a lo largo de ese camino, después, en ese camino se encontró con un grupo, con Espliego, un grupo al que le interesaba la poesía, le interesaba la música y le interesaba la recreación de la música de determinadas épocas. Ese encuentro fue un encuentro intenso y ha dado pie a este trabajo, La Rosa del Pecado, un trabajo en colaboración. A mí lo que me gustaría es que Pepa a lo largo de estos minutos nos mostrara este trabajo, nos dijera también cuál ha sido su participación en el mismo. Luego al final del programa vamos a intentar hablar con el fundador del grupo Espliego para que nos diga también qué es Espliego. Pep, ¿cómo te encuentras tú con esta poesía y luego cómo te encuentras con Espliego? Bien, es una historia un poco larga y un tanto rocambolesca. En principio, bueno, pues como estudiante de filología en mis tiempos me acerqué a la poesía, no solo de los goliardos, lógicamente, sino a cualquier tipo de poesía. Pero la de los goliardos en particular me interesó porque a cualquier joven le puede interesar una poesía que habla de problemas de entonces, pero que son también actuales, porque son problemas de siempre, y que tiene un enfoque lúdico, musical, próximo a los placeres, y bueno, todo eso a jóvenes y no jóvenes en principio resulta atractivo. Por otra parte, yo no soy ningún especialista en poesía medieval, ni mucho menos en poesía goliárdica, pero a través de aquellos textos que leí una traducción de la editorial Gredos, y como yo hacía mis pequeños intentos como compositor y autor de canciones, un día estando, aunque suene esto un poco raro, estando en Rouen, porque estaba de lector de español allí en Francia, en la misma plaza donde quemaron a Juana de Arco, pues me vino la idea de escribir una canción en tono un tanto medievalizante y nada más cercano a mis aspiraciones de entonces que hacerlo concretamente en un tono más o menos goliárdico. Y así surgió la canción Y de así Goliardo. surgió la canción de Goliardo, hecha en aquella plaza un día que pelaba de frío, un día de enero, y en aquella plaza, insisto, donde quemaron a Juana de Arco, por tanto un marco bastante emblemático, aunque realmente los goliardos están muy alejados de Juana de Arco, como podéis suponer. La canción de Goliardo. Yo que nunca tuve talento, ni oro para seros amado, ni fui nunca bastante necio para enmohecer entre tanto. Bailaré feroz sobre el cielo hasta que se caigan los santos, y cuando amenacen sus iras, yo os daré refugio en mis brazos. Sobre todo a vos la infiel, la sublime rosa del pecado, que mordéis mis guantes, que trucáis. La voz que oímos es la de Pep Burgoa y la canción de Goliardo, como hablábamos. ¿Esta canción es la que te acerca al grupo Espliego? Bueno, no exactamente, pero sí es el motivo por el cual se hace finalmente este disco. Al volver de Francia, en aquellos años 80, en una reunión nocturna que tuve con varios amigos, estaba entre otros José Ignacio Cordero, que es el fundador del grupo, y sin yo saberlo, entonces las cosas de autor no estaban tan celosamente guardadas, me grabó concretamente esta canción. Muchos años después de yo no volver a tener contacto con él, me escribió vía correo electrónico, presentándose, yo le recordaba más o menos,
y diciéndome que esa canción quería incluirla en un disco, sin concretar. Por supuesto, pues le dije que sí, porque además yo encantado de participar en algún proyecto de este tipo, y fue a partir de ahí, ya volviendo al contacto con él, como conocí los anteriores discos de Despliego y la tarea de Despliego, y me pareció perfectamente compatible con mi canción y con mis canciones en general. Vivo al raso, las estrellas son mi guía, mi fortuna, mi infortunio, todo y nada, las estrofas ondulantes de la vida, canto a veces con la alondra, con el viento a veces canto, y mi voz no es la más clara, porque la templa el diablo, para hacer de mí esta noche su cautiva y tu naufragio. Oímos a Alicia Hervás, que es la voz femenina del grupo. Pero, Pep, también hay músicos invitados, ¿no?, en esta grabación, músicos bastante conocidos, además. Sí, es una de las buenas cosas, a mi modo de ver, que tiene Despliego, que siempre procura tener colaboraciones, salvando las distancias conmigo mismo, de calidad. En este caso, para este disco han colaborado, y no me quisiera dejar a nadie, Amancio Prada, el grupo Suburbano, Paco Bello. Y una muestra de esta colaboración de la que nos hablas es esta canción, Culto de Baco, en el que cantáis todos, una estrofa cada uno, no la vamos a poder oír entera, pero luego en el estribillo sí, ahí estáis todos. Culto de Baco. Brindaremos por los vivos y por los que ya se fueron, por los ángeles borrachos que nunca pisan el cielo. Larga vida a los sarmientos y a los pámpanos dorados, larga vida a las muchachas que nos prestan sus encantos. Una copa por las cautas y otra por las atrevidas, la tercera por la reina y la cuarta por sus hijas, la quinta por las esposas, la sexta por las amantes, 7 copas por si quieren unas y otras desquitarse. Bebe el necio, bebe el sabio, bebe el noble y bebe el siervo, bebe el negro, bebe el blanco, bebe el manco y bebe el bueno, sedentarios y errabundos, diligentes perezosos, estudiantes desplumados y tahúres beben todos. Culto de Baco, y ahí está todo, el amor, las mujeres y desde luego, como no, el vino, la bebida. Es casi un homenaje, pero es una canción alegre, viva y que podía estar y ser hecha por los Goliardos o por cualquiera ahora mismo, porque es una exaltación. Nos hace buena falta esta alegría. Sí, en principio es una letra que compendia bastante bien todo lo que abarcaban los Goliardos y por supuesto que hace falta alegría y mucha. Pepe, la colección más conocida de estas canciones, estos poemas, es Carmina Burana, como conocemos, ¿no? Es la más famosa, que se encontró en la abadía benedictina de Beuren, en Baviera, en Alemania, y la mayoría está escrita en latín, pero hay otros cancioneros, ¿no?, que también se pueden considerar como cancioneros de Goliardos, ¿no? Sí, correcto. Es un fenómeno transnacional y europeo. Se conservan ejemplares de canciones goliárdicas o de poemas goliárdicos tanto en Cambridge como en Chalon-sur-Marne, en Francia, o en Ripoll, en Cataluña, y en otros muchos lugares. Es una música maravillosa con unos instrumentos maravillosos y también las letras que, como decíamos, bueno, nos acercan a la vida. Letras que en gran medida son tuyas.
Sí, bueno, siempre basadas en la idea de los poemas. Nunca se ha traducido el poema, porque además del latín sería muy complicado y tampoco lo hemos pretendido, pero sí tomar un poco el tema de la canción y transformarla en otra, sin traicionar el espíritu de aquella época, pues lo traduzca de alguna forma al actual. Recuerden este trabajo, La Rosa del Pecado, el grupo Espliego y la colaboración de Pep Burgoa. Aquí han conseguido un estupendo producto y me despido ya de vosotros. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. José Ignacio Cordero, como he dicho antes, no ha podido estar en el estudio, pero es importante que él nos explique cómo surge el grupo Espliego y qué hueco llena. También su interés por la poesía goliárdica. Y lo haremos vía teléfono. Hola, bienvenido, José Ignacio. Hola, buenas. Muchas gracias y muy agradecido de estar aquí con vosotros en la UNED. A mí me gustaría primero empezar por saber cuál es la labor que tú tienes dentro del grupo. Ya hemos dicho que es una labor importante en cuanto a la música y en cuanto quizá a la organización de las propias canciones, pero cuéntamelo tú mismo. Bueno, el grupo Espliego lo fundamos hace ya cerca de 15 años, Pedro Chaparro y yo, con la idea de musicar todo tipo de poesía. Empezamos por la poesía de nuestra tierra y poco a poco fuimos ampliando ese espectro poético. Cogimos la poesía del Quijote, cogimos la poesía de los trovadores y últimamente cogimos la poesía de los goliardos, y en eso estamos. Yo fui el fundador. A ese proyecto se fueron sumando pues diferentes músicos, diferentes amigos que fueron aportando pues voces, instrumentos, y el grupo fue creciendo, y digamos que tiene una vida muy compleja porque son muchos años y son muchos los miembros que han pasado por esta aventura. Estamos en un grupo que está abierto, es decir, si alguien del grupo plantea una posibilidad, un proyecto, pues nos embarcamos. Los últimos pues fueron propuestas mías de esos últimos trabajos, en la poesía del Quijote, la poesía de los trovadores y en este caso la de los goliardos. Vamos a ver, José Ignacio, desde luego hemos hablado ya de la poesía de los goliardos a lo largo del programa y desde luego de tu forma de hacer y de tu hacer y de cómo como fundador te has interesado por la poesía y la música. Es un maridaje que hoy en día parece complicado. ¿Qué dificultades tiene pues tantos instrumentos que recrean además un tiempo pasado? El secreto está en esa palabra que has utilizado, en recrear. Se trata de, tanto en el universo del Quijote como en el universo de los trovadores, como en el de los goliardos, recrear el ambiente, las sensaciones, los sentimientos, los mensajes que tanto unos como otros trovadores, Goliardo, Cervantes, pues quisieron expresar. Entonces ahí entra pues todo, desde el acercarse a los instrumentos de la época, que los hemos utilizado, vihuelas, arpas, violas, rabeles, hasta cuando hemos visto que algunos de esos poemas que trabajábamos pues tenían un contenido muy actual, pues no hemos hecho ascos a incluir baterías y guitarras eléctricas. Por ahí va un poco nuestra labor. Pues José Ignacio, vamos a acabar además nuestro programa y lo vamos a acabar con una de tus canciones, que además cantas tú, En mis sueños. Así nos vamos a despedir y vamos a despedir este Heliotropo hoy. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. Muchas gracias a vosotros por prestarnos atención. No es inútil soñar, y por mucho que quiero día a día olvidarlo, nada es como en los sueños, porque en ellos cabalgo como el sol el invierno, porque en ellos la rama no se inclina ante el viento. No es inútil soñar, siempre es mayo en mis sueños, y florecen los campos y despiertan los cuerpos. Cuando tú me convocas entre salvia y espliego, me dirías dormido y ando más que despierto. Soy de Venus amigo y leal caballero, para tan noble oficio hace falta ser diestro. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. No es inútil soñar,
Es el sueño un misterio, como sombra de dioses, como estrellas sin cielo, como lunas remotas, como pétalos secos que olvidaron los años en un libro de versos.